¿Te parece? Sí, súper bien. Yo creo que ya estamos grabando. Listo. Y ya están todos. Sí, yo creo que ya podemos empezar. No hay ningún problema. Bueno, dame unos minuticos, organizamos la presentación. Bueno, listo. Caro, ¿estás bien la conexión? Sí, ¿me escuchan bien? Listo. Sí, te escuchamos. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Este es nuestro primer espacio entonces de conversación en torno a la gestión de datos de investigación. En el espacio de hoy la acompaña Andrés Álvarez, Lina Pino y Carolina Hernández, que hoy vamos a compartir entonces con ustedes estos elementos iniciales de la gestión de datos de investigación. Entonces, demos inicio entonces a este espacio. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, como les decía Carolina, bienvenidos. Estamos muy contentos pues como de recibir esa iniciativa de parte de ustedes. Ya tuvimos un encuentro inicial la semana pasada con Isabela y otros de sus compañeros. Hoy, bueno, esperando que estén pues como la mayoría para que aprovechen este espacio como de formación y a la vez como de construcción colectiva, por lo que les comentábamos que nosotros también vamos a tener la oportunidad de aprender de los procesos que ustedes están llevando a cabo en su semillero y en sus iniciativas de investigación. Bueno, entonces la idea es que hoy iniciemos como con un contexto. Ustedes nos contaron que, listo, escucharon pues como de la gestión de los datos, pero como que no hay como una conceptualización pues como muy precisa. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy, como de dónde salen los datos, por qué son importantes, a qué nos referimos cuando hablamos de gestión de datos y por qué es importante en nuestros procesos de investigación llevar a cabo actividades de planeación de gestión de los datos de investigación. Caro, yo creo que fíjate si tienes el micrófono abierto porque, o alguno porque escucho como una interferencia. Listo, ahora sí. Bueno, entonces les cuento. Si quieren, ustedes también pueden ir abriendo su micrófono. Yo les voy a ir haciendo preguntitas para que vamos participando. ¿Ustedes antes han escuchado sobre ciencia abierta y acceso abierto? No, más o menos. Listo. Bueno, ese en este momento pues es como términos tendencia, unos términos tendencia, la ciencia abierta, el acceso abierto, escuchamos por ahí, democratización del conocimiento también, ¿cierto? Como apropiación social, entonces por ahí va la cosa, ¿cierto? Primero les cuento un poco, la ciencia abierta es un movimiento que empezó hace pues ya como unos 20 años en la Unión Europea con la idea de que
se fueran empezando a transformar las prácticas de investigación, que parecían como muy elitistas, como muy encerradas en los laboratorios, ¿cierto? Como que eran una caja negra y solamente con acceso para los investigadores, pero la ciudadanía en general, la sociedad en general, que es la que se debería beneficiar de la ciencia, de las soluciones que se proponen con la investigación, pues no sabía nada, no estaba enterada de nada de lo que pasaba al interior de los laboratorios, ¿cierto? En qué se invierte el dinero, por ejemplo, para buscar respuestas a esas preguntas o a esos problemas de la sociedad. Entonces, la iniciativa empezó por eso, porque hay una preocupación por incluir a la sociedad como uno de los actores fundamentales del desarrollo científico en la ciencia. Entonces, con el interés de que no fuera ya como ese proceso tan cerrado y tan exclusivo de la comunidad científica, empezaron a darse una serie de prácticas y de tendencias que todas se encierran en lo que llamamos ciencia abierta. Una de esas prácticas o una de esas estrategias, algunos le llaman pilares, por ejemplo, la UNESCO en ciertas definiciones lo llama pilares de la ciencia abierta. Entonces define que hay como unas estrategias, entre ellas el conocimiento abierto, el software abierto, las licencias abiertas, todas esas estrategias, todas esas prácticas diferentes a como se hacían tradicionalmente, hacen parte de una sombrilla grande a la que llamamos ciencia abierta, ¿cierto? Y el acceso abierto es precisamente la publicación de resultados de investigación de forma gratuita para la ciudadanía, pues, porque para los investigadores no, de forma como sin barreras para el acceso a los resultados de investigación. Por eso es que, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado y han utilizado una herramienta que ofrece la universidad, específicamente el sistema de bibliotecas, que es el repositorio institucional. No sé si les han hablado de que es una plataforma en la que la mayoría de los estudiantes tienen como requisito depositar su trabajo de grado en acceso abierto, ¿cierto? Antes de graduarse tienen que entregar ese documento que da cuenta de qué proceso realiza usted como requisito de grado, ¿cierto? Entonces, ese es el propósito del acceso abierto, que toda esa producción de conocimiento, los resultados propiamente de los procesos investigativos se publican en plataformas que eliminen todas las barreras para el acceso al conocimiento. Y después de eso viene entonces ya la importancia de, además de los productos finales de conocimiento, que son los artículos, los capítulos de libros, digamos, cualquier otro producto de conocimiento. Además de ese producto final, también se pongan en abierto los insumos que usted utilizó para llegar a un producto final. ¿Y esos insumos cuáles son? Lo que llamamos datos de investigación, ¿cierto? Si ustedes ya se han acercado entonces a esos procesos de investigación, entonces sabemos que primero tenemos una idea o una pregunta de investigación y que para llegar a una respuesta o a un producto final, entonces necesitamos llevar a cabo unas actividades en las que recogemos información, precisamente datos de investigación o insumos para responder finalmente a esa pregunta. Entonces, bueno, ese es como un contexto conceptual de lo que tiene que ver con la ciencia abierta, el acceso abierto y los datos de investigación abiertos. La idea entonces es que cada vez más esas prácticas de investigación se vayan transformando en nuestro país y en nuestra institución y cada vez más esté más accesible el contenido científico. Bueno, entonces acá tenemos como una pequeña, como una línea del tiempo, ¿cierto? De cómo empezó ese movimiento de ciencia abierta. Ahorita ya más
específicamente en nuestra institución, estamos hablando pues de democratización del conocimiento que incluye toda esa sombrilla que es la ciencia abierta, las prácticas de ciencia abierta. Y adicionalmente, entonces tenemos como unos lineamientos o unas normas de calidad que van ajustando y van normalizando todas esas prácticas de acceso abierto, de ciencia abierta, de apertura en general para el proceso científico. Bueno, y ya propiamente en Colombia, desde el año 2022, se expidió una norma nacional de ciencia abierta, una política nacional de ciencia abierta que abarca todos esos componentes de la ciencia abierta. Y específicamente hay una meta en la que nos propone que vamos progresando en la publicación, en acceso abierto de esos insumos o de esos datos que recogemos para nuestros procesos de investigación y que finalmente en el 2034 tengamos en repositorios públicos todos los datos que producimos en nuestras investigaciones que sean financiadas con recursos públicos. ¿Cierto? Entonces, bueno, por eso es una preocupación importante, por eso este es el momento para que empecemos a aprender de gestión de datos, porque estamos involucrados pues en la comunidad científica y debemos aportar al cumplimiento de esa norma como institución pública a la que pertenecemos. ¿Listo? Bueno, aparte pues de esa meta, hay otras metas relacionadas con los otros componentes de la ciencia abierta, pero la traemos pues como aquí a colación para destacar la importancia pues de fijarnos en los datos propiamente. Bueno, pero entonces hablamos mucho de datos y eso parece como un término muy impreciso. No sé si ustedes tienen como alguna idea de una definición general o de qué entienden de manera general por dato. No, no han escuchado de pronto. Bueno, listo. Entonces les voy contando. Eh, Podemos entender por dato, no en el contexto de la investigación, sino en el contexto general. El dato es un registro, un símbolo que representa una característica de un objeto, un hecho o una variable, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puedo tener que esos símbolos los he registrado como números, ¿cierto? Como textos, como letras, como imágenes, ¿cierto? Esos símbolos por sí solos no necesariamente me aportan mucha información, pero cuando yo hago una interpretación de ese conjunto de símbolos o de registros, me pueden llevar a producir información sobre ese objeto o ese hecho real del que estoy hablando, ¿cierto? Entonces ahora, en términos de la investigación, los datos de investigación son esos registros que yo llevo a cabo para representar mi proceso de investigación, ¿cierto? Para evidenciar el proceso de investigación. Entonces, yo estoy haciendo una observación de un fenómeno, de una simulación y esa observación me va a producir unos datos, yo los registro de cualquier manera, puede ser automáticamente, puede ser de manera análoga. Y eso es lo que llamamos datos de investigación, ¿cierto? Estoy haciendo una observación, una simulación, un conteo, eso cuantitativamente, pero ahora estoy haciendo investigación en las áreas sociales, entonces estoy hablando o estoy aplicando una entrevista. ¿Cierto? Entonces, esa grabación de la entrevista, luego la transcripción de esa entrevista, es el registro de mi proceso de investigación, ¿cierto? Entonces, la evidencia de que yo estoy haciendo
o en una búsqueda de una respuesta. Entonces, esa evidencia yo la registro de alguna manera, ya sea textualmente, con imágenes, con cualquier dispositivo, y ese registro es lo que constituye mis datos de investigación, ¿cierto? Entonces, es como la palabra clave es como que ese registro tiene que servir como evidencia de mi proceso científico para validar lo que más adelante voy a presentar como un hallazgo de investigación. Hay muchas otras definiciones que pueden ampliar un poco como esa mirada de los datos de investigación. Pero bueno, pues acá les presentamos esta y una siguiente es una forma específica de expresar y presentar la información que se produce en las prácticas de investigación para estar disponible como fuente de evidencia, ¿cierto? Cuando se hace investigación, generalmente la comunidad científica tiene que validar, ¿cierto? Ese descubrimiento, ese hallazgo, y una forma de validar es que los datos que yo presento como soporte del hallazgo sean aceptados, sean verdaderos, sean accesibles y sean interpretables. Y de hecho también em, reproducibles. O sea, el proceso de investigación, para que sea validado y aceptado, debe ser reproducible. Y para eso, precisamente, están los datos de investigación para indicar de dónde y cómo fue que salió esa respuesta a mi pregunta de investigación. ¿Cómo vamos ahí? ¿Claros? Listo. Bueno, entonces, como hay, digamos, tantos tipos de investigación, ¿cierto? Cualitativa, cuantitativa, con tantos enfoques, tantas maneras de investigar, entonces, y tantas áreas de conocimiento, tantas preguntas de investigación, ¿cierto? Entonces, también, asimismo, hay tantos tipos de datos. No solamente tenemos que un conteo o que una base de datos tabular es un dato de investigación. Hay muchas otras maneras de encontrar los datos. No hay nada más heterogéneo que los datos de investigación. Entonces, podemos entrar como a clasificarlos un poco. Una manera de clasificarlos es como según el nivel de procesamiento, al igual que las fuentes, los datos también pueden ser primarios o sin procesar. Digamos, los datos primarios pueden ser, por ejemplo, como les decía, apliqué una entrevista. Los datos primarios son los audios de la entrevista grabada. Pero si yo luego ya vengo y transcribo esa entrevista, entonces ya son datos que tienen un procesamiento. Pero luego yo hago un análisis de las respuestas que me dio el entrevistado, entonces ya tengo datos analizados. Lo mismo puede pasar con datos cuantitativos. Tengo una base de datos que recogí ya sea automáticamente, por ejemplo. Esos son los datos primarios, pero yo luego vengo, limpio esa base de datos, la normalizo, ya tengo unos datos procesados. Y luego de esa base de datos ya limpia, hago gráficas, saco estadísticas, saco indicadores, entonces de ahí tengo datos analizados, ¿cierto? Esa es una forma de clasificar los datos. Otra forma, según la fuente de la que provienen, pueden ser datos primarios, datos secundarios, según cómo los recoja, datos de referencia, porque no los creé yo, sino que los consulto en una base de datos que ya los tiene recogidos. Pueden ser datos experimentales, modelos o simulaciones. Los experimentales y los modelos generalmente son de laboratorio o computacionales. También pueden ser datos derivados porque a partir de unos datos brutos o sin procesar o que tengan un proceso todavía no muy avanzado, yo puedo derivar otro conjunto de datos a partir de un análisis o de un procesamiento diferente que yo haga. Pueden ser datos observacionales, generalmente son de fenómenos naturales o de hechos irrepetibles, ¿cierto? Que es difícil que vuelvan a darse o a recogerse esos datos.
Otra manera de clasificar los datos son según su forma o tipo. Entonces ahí encontramos documentos de textos electrónicos, planillas de datos, que son los datos tabulares, fotografías, películas, registros sonoros, modelos, algoritmos, bases de datos, metadatos. Bueno, otra forma de clasificarlos es según la forma en que son representados, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de símbolos utilizan para hacer el registro? Entonces, podemos tener textos en formatos como los más conocidos como Word, PDF. Podemos tener datos numéricos para los cuales utilizamos como formatos como Excel, CSV. Podemos tener datos multimedia. Podemos tener datos estructurados como bases de datos o código de software en cualquiera de los lenguajes que ahorita se usan para el desarrollo de software. Bueno, entonces, según lo que hemos visto, ustedes me pueden contar qué datos pueden recoger ustedes en sus procesos. ¿Qué se les ocurre que puedan ustedes considerar datos de investigación en sus proyectos, en sus propuestas de investigación? Hola, ¿cómo estás? Pues Hola. personalmente, pues en mi proyecto yo también trabajo con testimonios, entonces entrevistas, también audios de las narraciones que las personas me cuentan, fotografías de archivo familiar, em, pues eso es principalmente. Ujú, muy bien. ¿Qué más se les ocurre que pueden recolectar ustedes? Hola, buenas tardes. Hola. Sí, si me escuchan bien. Sí. Bueno, particularmente yo en este momento estoy llevando a cabo una investigación donde se realizan experimentaciones para eh, seleccionar ciertos tipos de recursos vegetales con el fin de realizar eh, proyectos fotográficos. Ujú, Pero sí. entonces tendría como ciertos niveles de datos, por decirlo así, porque en primer lugar, pues tendría que verificar esos recursos vegetales si tienen las sustancias químicas que me interesa y después de eso hacer las experimentaciones para ver si esa fruta como tal está o es adecuada para realizar el proceso como tal. Ujú. Entonces, ese tipo de información sería, digamos así, en esas dos etapas que te menciono, datos como tal. Sí, claro, serían datos. Si tomas Listo, fotografías de esos, si tomas fotografías, si tomas mediciones, bueno, todo lo que tenga que ver con esos objetos que estás estudiando o seleccionando van a ser datos de investigación. Isabela. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué los objetos físicos no pueden ser considerados datos? Entendiendo que, por ejemplo, tanto en el proyecto de Maya, que acaba de hablar como de los elementos vegetales, como en el proyecto de SAMU, al menos desde la disciplina de las artes, que digamos que esos resultados de investigación vienen a ser más bien esas obras artísticas o esas intervenciones, esas instalaciones, de alguna manera todas esas construcciones artísticas obedecen como a la articulación de un montón de información, en este caso como de esos datos, que en este caso los interpretamos de forma plástica y los integramos a una obra. Entonces, por ejemplo, en el caso de Maya, algunos vegetales o la información de algunos vegetales o esos resultados de antotipias que finalmente son objetos físicos, o en el caso, por ejemplo, de Samu, que llegue a incluir, no sé, elementos de su memoria familiar, o en el caso, por ejemplo, de otra compañera que en este momento no está acá, pero ella plantea un proyecto de investigación que tiene que ver con unos microbios, con unos microorganismos creados pues como a control, porque eso no puede llegar a ser datos. O sea, como cuál es la diferencia entre los objetos que nos dan información y los objetos que no son datos de investigación.
El objeto mismo sí puede ser un dato de investigación, una pieza, ¿cierto? Un espécimen, una pieza de museo, por ejemplo, un espécimen estudiado, un artefacto, sí puede ser dato de investigación, claro que sí. Pero la aclaración que les hago de esta diferenciación que ponemos acá en la diapositiva es que son datos de investigación susceptibles de ser almacenados o gestionados a través de un repositorio de datos, porque los repositorios son para objetos digitales solamente. Entonces, en ese caso, aunque el objeto como tal para la investigación, el artefacto, el espécimen, la pieza, sí hace parte de los datos de investigación, para que sea objeto del repositorio y de la apertura, ¿cierto? De las prácticas de apertura, tiene que estar digitalizado, ya sea a través de imágenes, de fotografías, de cualquier otra manera de llevar a la digitalidad ese objeto. Entonces, en ese caso, la pieza como tal, el artefacto, el físico como tal, no puede ser objeto del repositorio, pero sí hace parte, obviamente, de los datos de investigación. Entonces, esa es la aclaración que les puedo dar. Bueno, entonces acá hay otros elementos que no consideramos datos de investigación porque no hacen parte de la evidencia del proceso investigativo. Puede que hagan parte de la evidencia del proceso administrativo del proyecto, ¿cierto? Pero eso es objeto de otro sistema de información. Por ejemplo, los correos electrónicos o las comunicaciones que se hagan entre colegas, los borradores de los trabajos, las comunicaciones relacionadas con la financiación del proyecto, las notas del laboratorio. Eso hace parte de la gestión administrativa del proyecto, pero no hace parte de la evidencia del proceso científico, ¿cierto? Entonces, por eso no van a ser objeto del repositorio de datos, ¿cierto? Dale primero Isabela y luego Nayibe. En relación a eso, por ejemplo, que aparecen los mails pensando como en una investigación del carácter de Samu, que tiene que pensar justamente como en relatos familiares y demás. Si, por ejemplo, él trabaja con emails recuperados de algún familiar o cartas que tengan relatos y que tengan familia, pues como historias que de alguna manera apoyen un poco esa línea de investigación que él está trabajando. Si uno coge todo eso y, por ejemplo, lo ingresa a como a una estructura, pues como una estructuración de datos, por ejemplo, no sé, un Ujú. Excel o unas fichas, ahí sí pasaría Sí, a ser datos. en ese caso sí, porque ahí sí Listo. pasa a ser evidencia de la respuesta o el hallazgo de investigación. Nayibe. Y en el caso, por ejemplo, de las bitácoras que se hacen en la bitácora de cáncer. Es lo mismo. La bitácora, si la estás llevando en una libreta manual, no nos va a servir como objeto del repositorio, pero la bitácora como una bitácora digital, como un cuaderno digital de laboratorio, sí va a servir como dato de investigación. O sea, es particularmente que contempla simplemente ese requisito de digitalización. Sí, Listo, gracias. ajá. Emanuel. O sea que el dato no se categoriza como dato solamente por el contenido, sino también por la forma en que es presentada. Sí, claro que sí, por la forma en que es presentada. Y como en este momento estamos hablando de un repositorio digital, pues necesariamente la forma de representación va a tener que ser digital. Listo. Bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces les voy a mostrar unos ejemplos que podemos encontrar como a nivel internacional de datos de investigación relacionados con el arte, la historia del arte. Bueno, por acá en un rastreo rapidísimo que hicimos, entonces encontramos, por ejemplo, un catálogo de todas las piezas relacionadas con Venus en Europa del Este,
Sí, en varios lugares de Europa, ¿cierto? Entonces ese conjunto de datos tiene una base de datos como un archivo tabular, pero también está compuesto por imágenes, por descripciones de esas imágenes, que son las piezas que están catalogadas. Entonces, miren, ahí podemos ver cómo este repositorio contiene pues información de investigación relacionada con el arte y la historia de las artes. Hay otro ejemplo un poco más particular porque tenemos datos ya no exactamente como de piezas o de objetos, sino de investigación o de un insumo que se hace para investigar los consumidores o los usuarios del arte, ¿cierto? Entonces tenemos datos tabulares sobre el nivel de asistencia a funciones de teatro en una ciudad de Alemania, ¿cierto? Entonces eso puede servir como digamos, insumo para muchas investigaciones, para responder muchas preguntas de investigación relacionadas con el arte. Y teníamos por acá otro ejemplo, ¿cierto? No, esos dos. Bueno, en general también hemos encontrado muchos conjuntos de datos de investigación relacionados con música y con imágenes, como la que está haciendo uno de los compañeros. Por ejemplo, hay un repositorio muy grande en Alemania que se llama, bueno, es una fototeca, ¿cierto? Que es la investigación de toda, como de la historia de la fotografía en Alemania y ya está clasificado por fotógrafos, como por tendencias en la fotografía, porque hay muchas fotografías también familiares, también hay fotografías laborales de unos periodos de tiempo en Alemania. Entonces, bueno, ya ustedes se dan cuenta que los estudios que ustedes hacen pueden ser susceptibles de ser insumo para muchas investigaciones, ¿cierto? Y para publicar esos resultados o ese trabajo que se hace con la investigación en arte. Dale, Andrés, cuéntanos. Que por acá veo que estás escribiendo un Nada, comentario. lo que pasa es que la primera diapositiva que mostraba a la Venus en el arte era un recorrido histórico del arte y la mujer en el arte en diferentes países de Europa, y al lado estaba el de la vasija, que era pues como un Ujú, interés asociado a este carácter histórico de esta vasija, y habían fotografías como tal que eran parte pues como del dato que acompañaba el registro del objeto. Entonces, si exacto. eran tres, sino que se mezclaron, entonces por eso fue que dijiste Ah, que bueno. teníamos tres ejemplos. Listo, pero entonces como ven, miren, la vasija, por ejemplo, ahí era el objeto estudiado, ¿cierto? En medio de una temática pues específica de investigación. Por la vasija lo que está es la imagen y el análisis de ese objeto, la descripción de ese objeto inmerso en una base de datos de muchas otras obras o de muchas otras piezas, ¿cierto? Entonces, como ven, por eso es que tienen que llevarse a la digitalidad para poder facilitar el acceso y la consulta de otros investigadores. Listo. Bueno, entonces, como ven, como eso es tan, digamos que los datos pueden ser, Li- Lina, sí, dale, qué pena te interrumpo. Es que para hacerte una preguntita que nos puede ayudar sí. como a recoger este primer pedazo, partiendo de esa clasificación inicial que nos diste como de, bueno, hay unos datos primarios o sin procesar, luego unos datos procesados y luego unos datos analizados. Pensando en este ejemplo de la vasija, pues y de las imágenes, yo pienso que esa clasificación entraría en esa situación más o menos de la siguiente manera. La vasija como objeto como tal no sería el dato, solo es el Ujú, objeto, pues el objeto de exacto. estudio. Ujú, Cuando yo tomo una fotografía de él o un video, lo que vaya a analizar, pues que me interese analizar del objeto físico, ese sería un dato primario. ujú, sí, Listo. Cuando yo ya relaciono ese dato primario como con algunas características que entraría, por ejemplo, en algún programa o algo, sería un dato ujú, procesado. ujú, sí, O si, por ejemplo, entra en una tabulación o algo ujú, así, o sí, en un repositorio de datos.
y ya después recogiendo justamente esa tabulación con un montón de datos, es decir, como con otras fotos de la vasija, con otros comentarios de la vasija. Entonces, si yo ya recojo todo eso y hago un proyecto y resulta algo de ahí, ya serían los datos analizados. Exacto. Si yo, por ejemplo, ya hago un análisis de esas piezas, saco conclusiones, ¿cierto? Voy más allá de tener el registro, entonces ahí sí son datos analizados. Muy bien comprendido. Bueno, entonces, como les decía, uno en la investigación entonces puede recoger mares de datos. Puede recoger muchos tipos de datos y digamos que para que esos datos sean útiles, accesibles, entonces hay que hacer una serie de actividades durante todo ese tiempo que voy recogiendo datos y durante el tiempo que van a tener interés científico, académico y administrativo para poder que sea reproducible, reutilizable, para que tenga valor, para que se garantice su accesibilidad a largo plazo por otros investigadores, para que sea auténtico e íntegro. A esas actividades que yo realizo para que esos datos tengan calidad, para que sean de verdadera utilidad, entonces es lo que llamamos gestión de datos de investigación y eso es el proceso que nosotros estamos acompañando en este momento para toda la universidad, para todo el grupo para todos los grupos de investigación, con la idea de que toda esa producción científica que está todavía sin ser un resultado final sea de utilidad para hacer más eficiente la producción de conocimiento. Dale. Bueno, entonces, ¿qué beneficios hay de hacer todas esas tareas para que esos datos estén bien organizaditos, que estén bien accesibles, que se conserven bien, que estén en un repositorio, que estén en acceso abierto? Bueno, pues eso contribuye a el adelanto de la investigación a que sea más rápido, ¿cierto? Yo no sé si ustedes vieron, por ejemplo, en la pandemia, digamos que la colaboración científica potenció el llegar rápidamente a resultados, a vacunas, ¿cierto? A soluciones de esa situación gracias a que lo que investigaron un grupo científico en un lado del mundo, lo compartieron, lo publicaron para que otros investigadores lo reprodujeran y también llegaran a otras conclusiones y a otras soluciones, sin necesidad de volver a tomar las mismas muestras, de volver a hacer las mismas tablas, ¿cierto? Sino que ya con el insumo primario, es decir, por ejemplo, en el caso del jarrón, ya con la fotografía, cada uno haga un análisis diferente y una producción de conocimiento distinto, ¿cierto? Entonces, por eso la gestión de los datos y la apertura contribuye al adelanto científico, también contribuye a la transparencia y a la integridad. Porque digamos que yo no me estoy inventando respuestas. Si yo estoy publicando mis datos, estoy permitiendo que otros investigadores, que la comunidad científica verifique, estoy permitiendo que se haga revisión de esos hallazgos de investigación que yo estoy publicando. También se obtiene reducción de costos, ¿cierto? Porque entonces ya no vamos a tener que volver a tomar tiempo para ir a tomar la misma fotografía, para ir a tomar los mismos testimonios, para ir a medir esta misma población, estos mismos objetos, ¿cierto? Entonces ya tengo un insumo básico para hacer otros análisis y ese insumo básico tiene un costo alto, entonces me ahorro todos esos costos en tiempo y en recursos económicos, que generalmente, pues muchos de esos recursos son públicos, ¿cierto? Bueno, y otro beneficio es que en este momento, precisamente por esa tendencia de apertura, muchos de los organismos financiadores y de las revistas para publicar artículos están pidiendo que usted evidencie que tiene sus datos, que son coherentes y que los publique, ¿cierto? Entonces, para obtener muchas veces subvenciones para investigación es necesario mostrar que yo sí estoy gestionando los datos correctamente, de manera ordenada, mostrar que los publiqué en un repositorio, que tienen estructura, que son reproducibles, que son entendibles, ¿cierto? Bueno, si yo publico mis datos en un repositorio público, entonces voy a tener mayor visibilidad como investigador, ¿cierto? Ustedes saben que en la comunidad científica es muy importante la visibilidad, la reputación, la citación y los datos pueden ser parte de objetos de conocimiento citables y visibles.
a nivel de la comunidad científica, de la producción de conocimiento. Entonces son muchos los beneficios de gestionar los datos y de ir avanzando en ese nivel de apertura que se le da a esos objetos de conocimiento. Dale. Bueno, entonces al igual que la investigación, que los procesos de investigación, los datos también tienen un ciclo que va muy de la mano de ese proceso investigativo. Cuando empiezan un proyecto, entonces ustedes primero diseñan y planifican ese proyecto de investigación. Y para eso, pues, hay unas plantillas, unos documentos para registrar ese diseño y esa planificación. De igual manera, también la planificación de la recolección de datos, de esas prácticas con los datos, debe ser registrada en un documento que se llama Plan de Gestión de Datos, que más adelante vamos a ver. Después ya empiezo ahí sí a crear, a recolectar los datos, a recogerlos. Y al mismo tiempo que los voy recogiendo, la idea es que hagamos una descripción, ¿cierto? Cuando yo tomo una fotografía, entonces la descripción va a incluir metadatos de esa imagen, ¿cierto? Cuando la tomé, la fecha, con qué cámara, el lugar, el objeto que es, una descripción de ese objeto. Y de igual manera cualquier otro dato. Si estoy haciendo una medición de un fenómeno, qué fenómeno es, dónde, ¿cierto? Toda esa información que además va a permitir interpretar ese dato para posteriormente producir conocimiento. También realizamos pues ya el procesamiento, como les decía ahorita, y hay algo muy importante en esa etapa y es definir dónde van a ser almacenados esos datos, ¿cierto? Si yo hago unos registros digitales, entonces, ¿qué modelo de almacenamiento tengo? Los estoy guardando en el celular, los estoy guardando en el computador portátil, en la nube, en un repositorio. Entonces, no hay uno que sea más óptimo que otro, pero lo importante es definir eso, documentarlo y digamos que todos los miembros del equipo tengan la misma información. Todos los miembros del grupo de investigación tengan la misma información y lleven las mismas prácticas de manera ordenada, ¿cierto? Después de que ya tengo un cúmulo de datos, no necesariamente todos esos datos me van a servir para responder la pregunta de investigación. Entonces yo voy a seleccionar cuáles de esos datos van a ser el conjunto que va a producir un hallazgo de investigación, cuáles van a ser la base para hacer una publicación o cualquier otro producto de conocimiento derivado. También voy a pensar si esos datos deben ser preservados por más tiempo después de que se realice la investigación, ¿cierto? Porque si yo voy a publicar en una revista y la revista me está pidiendo que ponga los datos en abierto, es porque todo el tiempo que va a estar publicado el artículo también van a estar publicados los datos. Entonces, si esos datos hacen parte de una investigación que puede contribuir a la construcción de una historia institucional, también hay que pensar entonces por cuánto tiempo habría que conservar esos datos y garantizar esa preservación a través de un repositorio de datos, por ejemplo, o de otra herramienta digital que permita la accesibilidad a esa información. También debo pensar cómo voy a permitir el acceso y el uso de esos datos a otros investigadores, a quienes voy a permitir acceso y para qué les voy a permitir hacer. Para eso se debe pensar en asignar licencias. Esa es como una herramienta para proteger la información, pero también para compartir la información que estoy produciendo. Entonces, es importante que conozcamos acerca de cuáles son esas licencias y esos permisos que puedo proporcionar a esos datos. Más adelante, en otras sesiones, vamos a ir profundizando en algunos de estas actividades del ciclo de vida de los datos y herramientas para ir llevando a cabo estas actividades. Finalmente, entonces, debo decidir si voy a compartir esos datos públicos, que la idea es que lo hagamos para que puedan ser reutilizados por otros investigadores. Entonces, como que todas esas actividades hacen parte de lo que voy a hacer con los datos, pero no necesariamente son así lineales. Pueden ser, algunas son transversales, algunas las puedo cambiar de orden. Lo importante es que siempre se hagan de manera como muy consciente, porque probablemente ya todos los investigadores vienen haciendo gestión de datos, solo que de manera como muy intuitiva. Entonces, por hacerlo de manera tan
intuitiva, nos hace falta implementar buenas prácticas, nos hace falta normalizar y eso es lo que genera después dificultades a la hora de recuperar la información. ¿Listo? Bueno, hasta ahí les cuento yo. Listo. ¿Me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Caro, te Sí, escuchamos Carolina, bien. se escucha. Gracias. Bueno, entonces veníamos haciendo un reconocimiento y un recorrido sobre la gestión de datos y algunos elementos conceptuales iniciales para empezar a entender un poco de qué va la gestión de los datos de investigación, cómo se ubican nuestros proyectos de investigación dentro de esta estrategia y cómo se enmarca dentro del ciclo de los datos de investigación todos los procesos que realizamos de manera frecuente cuando estamos vinculados a un proyecto. Pero es muy importante, así como hablamos de regulaciones, así como hablamos de normativas, de unos principios que garantizan que los datos de investigación no solamente se compartan o estén disponibles en una plataforma, se recojan, sino que sean unos datos que cumplan unos criterios de calidad. Y en este caso hablamos entonces de los principios FAIR. Estos principios son los principios de carácter internacional que nos permiten garantizar que los datos que nosotros organizamos, recogemos, estén bien documentados, sean accesibles, sean reutilizables, sean seguros y sobre todo que sean unos datos que permitan ser encontrados, asignando unos identificadores persistentes, que para el caso del repositorio de datos de investigación es el DOI, que sean datos reusables, es decir, que tengan la información necesaria, los metadatos suficientes para que otros investigadores y otras personas que consulten nuestros datos puedan reutilizar nuestros datos, pero también replicar las investigaciones que nosotros estamos desarrollando, que tengan, estén bien descritos, es decir, que tengan un documento que los acompañe, un diccionario de datos o un archivo README donde nosotros como investigadores detallemos la forma en que recogimos los datos, los materiales que utilizamos. En el caso de ustedes que utilizan imágenes, por ejemplo, si necesitan un lente específico para tomar ese tipo de imágenes, para recoger ese tipo de muestras, si necesitan equipos especiales para lograr ese efecto que tiene esa fotografía o esa imagen que comparten dentro del repositorio, y que sean también datos interoperables, es decir, que puedan conectarse, comunicarse con otros sistemas de información y que puedan ser cosechados y recuperados a través de buscadores como Google. Es decir, que nuestros datos no solamente estén organizados, que estén en un repositorio, sino que también puedan ser entonces encontrados y para poder ser citados. Entonces es muy importante entender que no solo hablamos de datos así en general, sino que hablamos de datos de calidad, garantizando entonces que se cumplan los principios FAIR. Ya que trabajamos con tantos datos o con los datos, ¿para qué hacemos esta gestión? Hablamos hace un rato también de los beneficios que tenemos al gestionar los datos de investigación, pero es muy importante entender las políticas y regulaciones que enmarcan el trabajo con los datos y enmarcan la financiación de los proyectos a los cuales normalmente desde la Universidad de Antioquia se accede. Bien lo mencionaba Lina, no solo es un requerimiento nacional a través de la Meta 33, sino que ya es una directriz de la mayoría de los financiadores que los datos estén organizados y estén depositados en un repositorio y que también cumplen entonces con los principios FAIR que habíamos visto hace un momento. También es muy importante hablar de la gestión de los datos para garantizar la seguridad y preservar el trabajo que venimos realizando. Normalmente cuando estamos acompañando un proyecto de investigación o estamos realizando un proyecto, damos por hecho la forma en que vamos a almacenar, es decir, utilizamos los discos duros del computador, utilizamos el OneDrive que suministra la universidad, pero es necesario y es preciso entender que cuando disponemos nuestros datos de investigación en una herramienta como el repositorio institucional,
podemos garantizar que nuestro trabajo y la trazabilidad de nuestra investigación está en un lugar pues no solo seguro, sino con preservación a largo plazo. También es muy importante la documentación del proceso de investigación. Generalmente esa documentación se asocia a los trámites administrativos o a la gestión de nuestros proyectos ante las organizaciones financiadoras, pero cuando hablamos de gestión de datos también hablamos de las decisiones que hay que tomar frente a la propiedad de los datos, frente a la organización de los datos dentro del mismo proyecto, frente al acceso, frente a las licencias y también frente a la disposición final de la información que vamos a gestionar a lo largo de la vida del ciclo de la investigación. También hacemos gestión de datos de investigación para ganar mayor visibilidad e impacto. Nosotros, como investigadores, como participantes de un proyecto de investigación, como jóvenes semilleristas, pues trabajamos o hacemos nuestros proyectos, digamos que para dar respuesta a unas inquietudes, a unas preguntas de investigación que acompañan nuestro proceso académico, pero también en nuestro compromiso social como universidad es que nuestra investigación tenga un impacto social, que nuestros productos o nuestros productos de investigación más bien puedan ser adoptados, haya una apropiación social del conocimiento que se gesta dentro de la universidad y que nuestros proyectos de investigación también sean vistos por otros investigadores y finalmente pues que nos citen y tengamos ese reconocimiento por nuestro trabajo. Y un último elemento y es la reutilización de los datos, no solo de los datos en general que ponen otros investigadores, sino de los datos de nuestros proyectos que posteriormente pueden servir como insumo para futuras investigaciones o la misma investigación, por ejemplo, darle un enfoque de trabajo distinto. Habíamos mencionado en algunos casos que ya es un requerimiento por parte de los financiadores internacionales. Acá traemos en este ejemplo algunos de los financiadores que, digamos, que los investigadores de la Universidad de Antioquia reciben más subvenciones, como es el caso de la Fundación de Bill y Melinda Gates, como la Horizon Europa, la Fundación Nacional de Ciencia, que ya exigen que los datos de investigación de los proyectos estén disponibles en un repositorio de datos de investigación y que también esos proyectos tengan un elemento esencial dentro de la gestión de datos, que es el plan de gestión de datos. Finalmente, también dentro de Colombia tenemos ese requerimiento, y que ya lo mencionábamos varias veces en este espacio, y es esa meta 33, donde nos indican entonces que todos los datos de investigación que acompañen los proyectos de investigación financiados con recursos públicos deben quedar a partir del año pasado dispuestos en repositorios de datos de investigación. Cuando hablamos de gestión de datos, hablamos de organización, hablamos de definición de licencias, hablamos de establecimiento de normas, y hay un elemento también esencial que es la planificación. Es cuando nosotros como propietarios de esa investigación, como propietarios de los datos, como gestores del conocimiento, o en algunos casos como jóvenes investigadores, semilleristas que estamos acompañando un proyecto de investigación, tenemos que pensar cuál es el propósito de nuestros datos de investigación y garantizar que durante el ciclo de vida de los datos de investigación, ellos se gestionen de una manera organizada, se gestionen con calidad y a través de la planificación correcta de la gestión de los datos de investigación, garantizamos entonces que nuestros datos se preserven, se conserven, se publiquen y puedan finalmente tener acceso y citación al final del ciclo de vida de los datos de investigación. Dentro de esta planificación de la gestión de los datos, hay un instrumento, un documento que es el plan de gestión de datos. Esta estrategia vamos a tener un espacio de formación específica para reconocerla y aprender a hacer uno, pero de manera general podemos hoy entender que es un documento que se elabora desde el inicio del proyecto de investigación, donde nosotros como investigadores vamos a definir unos aspectos administrativos, es decir, cuál es el objetivo de nuestro proyecto de investigación,
quién es el financiador en el caso que lo tenga, quiénes son los investigadores que hacen parte de ese proyecto, y posteriormente a eso tomar decisiones sobre los datos, es decir, documentar todo aquello que nosotros consideramos necesario en el proceso de investigación. Elementos como cuáles son los instrumentos que voy a utilizar para cumplir esos objetivos de investigación que estoy planteando. Durante el ejercicio de la investigación, quién va a ser el propietario de los datos, y todos vamos a tener el mismo acceso, o vamos a tener un acceso específico de acuerdo al objetivo que cada uno de los integrantes del proyecto esté trabajando. También podemos definir el tipo de licencia, si nosotros como investigadores del proyecto tenemos ya claro cuáles son las licencias y qué tipo de licencia, o en el caso de tener un financiador externo, si ese financiador nos exige algún tipo de licencia asociada a los datos. También a través de ese plan de gestión de datos podemos definir cuáles son por ejemplo, instrumentos específicos para la recolección de datos que nosotros tenemos, y dónde vamos a disponer finalmente nuestros datos de investigación. Es decir, si hacen parte de un artículo y van a quedar pues en los computadores personales, en el OneDrive, o lo ideal es que si los datos van a quedar dispuestos en un repositorio institucional de datos, bajo qué condiciones queremos que esos datos queden publicados, bajo qué licencias, quiénes pueden tener acceso posterior a la publicación para la edición o la eliminación de algún dato de investigación, y por cuánto tiempo debo preservar mis datos. Entendemos que en el caso de las artes o de la literatura, hay algunos datos que con el tiempo toman muchísimo valor, ¿cierto? Entonces, nosotros como productores de los datos y con el conocimiento sobre el área de trabajo que tenemos, podemos definir un tiempo estimado de valoración de los datos de investigación, o un tiempo de preservación o eliminación dependiendo del tipo de dato que estemos disponiendo entonces en la plataforma. Entonces, finalmente es un documento muy flexible que, si bien se diseña y se plantea al inicio del proyecto de investigación, puede ajustarse durante todo el proceso del ciclo de vida de la investigación, de acuerdo a los cambios normales que tiene la investigación en términos de metodologías, de reconocimiento de las estrategias, de cambio, por ejemplo, de los objetivos. Entonces es un documento que nos da una línea de trabajo, pero que se puede ajustar pues en cualquier momento, y es un documento de gran valor para los demás investigadores en términos de reutilización de los datos, porque da cuenta de esa experiencia de investigación propia de nuestros instrumentos, pero también de las decisiones que como investigadores nosotros asumimos y definimos de cómo queremos organizar nuestros datos, cómo queremos publicarlos, y finalmente hasta dónde queremos que sean usados, que sean reutilizados, o en el caso de que sean objeto, por ejemplo, de una patente o de un artículo, que sean preservados o que tengan entonces ciertas restricciones en el acceso. Entonces este documento es un documento de trabajo esencial dentro de la gestión de datos, y como se los mencionaba ahorita, es un requerimiento entonces también por parte de los financiadores. Para gestionar este plan de gestión de datos, nosotros desde el sistema de bibliotecas también tenemos una plataforma propia de código abierto, donde se pueden organizar los planes de gestión de datos, donde se pueden incluir los colaboradores del proyecto e ir fortaleciendo entonces ese documento, y que posteriormente se puede descargar en diferentes versiones, las diferentes versiones o en los diferentes formatos que necesite o que requiera nuestro financiador, ya sea en Word, PDF, Excel, de acuerdo pues como a la necesidad que tengamos frente a la gestión. Es muy importante este documento que también acompañe nuestros datos de investigación cuando queden cargados en la plataforma. Bueno, hemos hablado mucho sobre la gestión y sobre los repositorios, pero entonces es necesario también entender que los repositorios de datos de investigación, si bien son plataformas online que nos permiten conservar, difundir y proporcionar el acceso a los datos de investigación,
también tienen ciertas particularidades, es decir, nosotros encontramos repositorios de datos multidisciplinares, es decir, que reciben datos de investigación de todas las áreas del conocimiento. Tenemos repositorios de datos de investigación que son específicos de un área, ¿cierto? Tenemos también cosechadores de datos de investigación, de repositorios, perdón, como R3 Data, que es una herramienta también muy importante en los procesos de investigación porque nos permite entonces identificar datos en diferentes áreas de conocimiento, diferentes zonas. A través de esta plataforma podemos encontrar otros datos de investigación que estén en otras plataformas, pero también hacer selección entonces por tipo de investigador, por país, por el idioma, por la plataforma en que se gestionen los datos. Tenemos plataformas de gestión de datos o repositorios de datos muy destacados, como es el caso de Zenodo, como el caso de Fisher, que son repositorios de datos multidisciplinares y que digamos que son los de mayor uso en el mundo. Tenemos también el repositorio de datos de la Biblioteca Nacional de España y de la Biblioteca de Gran Bretaña. Tenemos también el repositorio de datos de DataSite, que funciona, digamos que en dos vías. DataSite es el proveedor del identificador persistente de DOI, pero también hace una recopilación de todos los datos que se gestionan a través de este identificador y permite entonces que podamos recuperar datos de investigación por investigador, pero también por universidad o por área de conocimiento. Entonces, son herramientas que nos van a permitir, pues, no solo depositar los datos, que finalmente es el ejercicio al que invitamos desde el repositorio de datos de investigación, sino también a consultar y reutilizar los datos que otros investigadores ya tienen disponibles en estas plataformas, porque entendemos que si bien la gestión de datos de investigación en Colombia es un movimiento muy nuevo, digamos que hace más o menos 4 años venimos hablando de estrategias de gestión de datos en Colombia, ya en el mundo hay plataformas que llevan 10, 15 años de funcionamiento y que hay datos de investigación muy valiosos que también están en abierto y que pueden aportar a esa promoción del acceso y la ciencia abierta y a esa reutilización de los datos de investigación en abierto. Dentro de este ejercicio de repositorios de datos de investigación, la Universidad de Antioquia, entonces, hace más o menos 3 años, viene construyendo una iniciativa que se adhiere entonces a esa política institucional de acceso abierto y que se vincula entonces al movimiento, pues, internacional de acceso abierto y de ciencia abierta, con estrategias, instrumentos o servicios que le permitan a la comunidad académica gestionar los datos de investigación. Y es ahí donde se consolida entonces el sistema de gestión de datos de investigación, que es una estrategia del sistema de bibliotecas en articulación con la Vicerrectoría de Investigación, en donde nosotros como sistema garantizamos entonces a nuestros usuarios una plataforma para el depósito, la publicación y la preservación de los datos de investigación que se generen en las investigaciones de la Universidad de Antioquia, pero también unos servicios de apoyo, de asesoría y capacitación y acompañamiento en todas las estrategias que tienen que ver con los datos dentro de la Universidad de Antioquia. Es en esa estrategia donde también la articulación con la Vicerrectoría de Investigación hemos desarrollado entonces unos espacios de formación como el trabajo con los semilleros de investigación y el campamento, donde algunos de ustedes pudieron hacer parte de este ejercicio y reconocieron entonces esta estrategia. Este servicio se trabaja en el marco de la gobernanza de datos, es decir, no solo una plataforma, no solo unas herramientas que permitan la gestión de los datos, sino también la construcción de unas políticas, de unas normas que en un marco de trabajo para la gestión de datos de investigación universitaria. La gobernanza de datos es como la respuesta que dentro de este ejercicio de construcción de este servicio y de este sistema encontramos para
para garantizar entonces que los datos que se recopilen se gestionen dentro de los procesos de investigación de la universidad, sean confiables, sean consistentes y estén disponibles entonces para la reutilización, pero también para la toma de decisiones frente a la gestión de la investigación universitaria. En este momento, desde el sistema tenemos dos servicios. Tenemos el sistema formativo, el servicio formativo, donde tenemos las asesorías y capacitaciones, que son momentos de formación, algunos sobre gestión de datos, sobre los planes de gestión de datos, la asignación de licencia, la estructura de los archivos, la nomenclatura y aspectos generales sobre la gestión. Y tenemos unos espacios de capacitación mucho más específicos que tienen que ver con necesidades puntuales de los grupos de investigación o de los usuarios en general sobre la gestión de datos, sobre el plan, la estructura, pero ya como en casos muy específicos de acuerdo al proyecto de investigación. Tenemos también entonces unos servicios técnicos que garantizan el depósito, la curación, la publicación y el almacenamiento y preservación a largo plazo de los datos que se organizan o que se reciben dentro del sistema de gestión de datos de investigación. Y tenemos finalmente unos servicios que ustedes ven como en una línea punteadita, son unos servicios especializados que esperamos tener a futuro, que tienen que ver con la revisión, la búsqueda y localización de datos de investigación, con la visualización y la analítica o las métricas asociadas a los datos de investigación que se producen. Son unos servicios que requieren una formación específica del equipo de la biblioteca que en este momento gestiona el repositorio, por lo que necesitamos entonces un tiempo como de formación para poder ofertarlos al público y esperamos entonces que en un futuro estén ya disponibles para ustedes. Por el momento, entonces, tenemos esos dos espacios. Esto, bueno, me vuelvo acá un poquito. En el caso de los servicios formativos, bueno, si simplemente es a través del correo electrónico, así como ustedes hicieron esta solicitud. Y para los servicios técnicos tenemos entonces una plataforma que se llama Dataverse, es una plataforma de código abierto diseñado por la Universidad de Harvard, en la que gestionamos entonces el depósito, la curación, la publicación y la preservación de los datos de investigación, el cual se encuentra disponible a través del portal del sistema de bibliotecas y el cual es de uso totalmente gratuito entonces para la comunidad académica. Bueno, esto es finalmente como este primer espacio de socialización inicial que teníamos preparado para ustedes, ¿cierto? Como ven, son unos elementos como de manera general sobre la gestión de datos, como esa apropiación inicial de algunos conceptos que vamos a necesitar en las siguientes jornadas de formación que vamos a tener los otros viernes. No sé si tienen alguna inquietud adicional sobre estos elementos que trabajamos hoy, sobre esta última parte que tenía que ver más como con algunos componentes de la gestión de datos. Todo muy claro. Hola, hola. Hola. Bueno, me gustaría hacer una pregunta respecto, por ejemplo, a, pero no sé si entendí bien, o sea, de pronto fue que me confundí. La idea sería desde el principio de los proyectos realizar como esa reposición, un repositorio pues en las bases, ¿cierto? Que maneja la biblioteca. Con el fin de, pues, por ejemplo, lo de la transparencia de recursos, de que otros investigadores puedan ir mirando como estos datos. Sin embargo, ¿qué hacer, por ejemplo, en caso de conflicto de interés? No sé, pongo un ejemplo. Se está llevando una investigación y esa investigación sea ejecutada con recursos públicos. Pero entonces luego alguien por algún motivo está mirando cosas similares, pero lo está ejecutando para un sector privado.
y que de hecho pues coja esta información equipada con recursos públicos para esa investigación que se lleva a cabo. ¿Eso cómo lo maneja la universidad? ¿Cómo lo previene? Bueno, eso se puede gestionar a través de las licencias, ¿cierto? A través de ellas ustedes pueden seleccionar, identificar y decidir qué quieren ustedes que pasen con los datos de investigación que se comparten en el repositorio. O sea, hay licencias de apertura total, es decir, que los datos que las personas utilicen pueden ser utilizados con fines comerciales, que no necesitan reconocimiento, que simplemente ustedes disponen los datos y que el usuario del repositorio decide qué pasa con ellos. O hay licencias en las que ustedes se enmarcan y dicen, bueno, yo necesito reconocimiento, pero que no hagan uso comercial, que me citen. Entonces, de acuerdo como a esas decisiones que ustedes como propietarios de los datos definan frente a lo que quieren que pase con sus datos, el acceso que quieren que tengan o el uso que les den posterior al depósito en el repositorio, se pueden gestionar entonces a través de la asignación de una licencia. Y también, Maya, Entonces esa licencia, puedes, sí, puedes, por dale, dale. ejemplo, de determinar que no vas a publicar los datos o no vas a ponerlos en abierto, puedes ponerlos con embargo hasta que no saques una publicación tú, ¿cierto? Hasta que el autor de los datos no saque su producto, porque digamos que como es el productor, tiene pues como la primicia. Esa es una decisión también que tomará el autor, que tomará el grupo completo que está haciendo la investigación y que tendrán que tomar con el financiador de la investigación, sea público o sea privado. Ah, bueno, Lina, perfecto. Sí, iba a preguntar precisamente eso, que si había como alguna posibilidad de que solamente esos datos fueran míos, propios, y que ya luego entonces sí se pudiera como abrir, pero negociando con esa parte que financia. ¿Qué Sí, claro financias? que Muchas sí. gracias. Claro que sí, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar. En las otras sesiones vamos a profundizar un poquito en cómo hacer eso. Sí, Mil yo metí gracias. la cucharadita por acá. Lo que pasa es que finalmente, desde el plan de gestión de datos, las personas tienen que ser. Andrés, no te escucho, te fuiste. Andrés, se te dañó el micrófono. Andrea, no te escuchamos. Por acá Bueno, lo que está escribiendo. bueno. Hola. Hola, ahora sí. Bueno, nada. Le estaba diciendo desde que Carolina está hablando del plan de gestión de datos, porque el plan de gestión de datos es una cosa que es muy flexible y se puede modificar. Sin embargo, la licencia, inmediatamente ustedes decidan una licencia para sus datos dentro de ese proyecto, no la pueden cambiar. Por eso es algo que tienen que tener muy claro junto con los financiadores y junto con las necesidades del proyecto de ustedes para que elijan una licencia inicialmente que esté acorde con sus fines y sus objetivos, porque una vez se asigne, si se va a hacer a partir del, por ejemplo, de la plataforma de Database, cuando se le asigne esa licencia va a seguir siendo la que va a tener los datos y las versionadas de los datos hasta que terminen con la publicación, ¿cierto? Así que eso es bastante importante mirarlo antes de tomar una decisión, porque cuando se toma una decisión sobre eso no hay como vuelta atrás. Listo. Entonces, ya tenemos entonces dentro de la programación de los espacios también una jornada pues como para conversar sobre la licencia, sobre los tipos y esa toma de decisiones frente a la licencia de los datos de investigación también. Entonces, si no tienen más preguntas,
¿Por qué no? Listo. Entonces, muchísimas gracias por participar de este espacio. Si en el transcurso de la semana o en las conversaciones posteriores les surgen otras inquietudes, pueden escribirlas pues a través del correo o las dejan y dentro de 8 días las conversamos. Recuerden que este es un espacio, pues si bien en el que estamos compartiendo sobre gestión de datos de investigación, es muy importante entonces reconocer también las iniciativas que desde los proyectos de investigaciones ustedes tienen, las experiencias frente a la gestión de los datos y mucho más de arte, y dudas que puedan surgirles en el ejercicio de las prácticas o la recolección de la información y de los datos dentro de su proyecto. Siendo más, muchísimas gracias. Feliz viernes, descansen. Muchas gracias. Estaremos muy en contacto, Chao. seguramente. Listo. Feliz tarde. Muchas gracias por todo. Luego, Feliz gracias. tarde. Chao. Chau. Recuerda detener la grabación.